Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Emiliano Gómez Montañez y el día de hoy les voy a dar un poquito más acerca de las aplicaciones de un programa estadístico, en este caso de RStudio. Ahora bien, existen múltiples lenguajes tanto de producción y análisis de datos. Y para quienes están viendo este video, pues por ejemplo SPSS, Microsoft Excel, Stat o inclusive Python quizá no sean tan desconocidos, ya que estas son herramientas computacionales que son ampliamente utilizadas en diversos campos, desde la medicina, ciencias sociales y ciencias económicas, en donde la decisión de qué software o qué programa de análisis estadístico utilizar, pues la realidad es que no tiene una respuesta predeterminada, ya que la elección va a depender de las necesidades del investigador, va a depender de los objetivos y alcances que la investigación busca desarrollar. Y es por eso que aunque son en realidad algo parecidos en cuanto a lo que pueden dar, a los análisis que pueden otorgar, pues existen diferencias sustanciales entre los distintos programas que pues tienen cierta utilidad específica. Ahora bien, antes de entrar un poquito acerca de RStudio, me gustaría ver un poquito de cada uno de los programas estadísticos que mencioné. Entonces, SPSS, la verdad es que muchos lo conocen ya, es una de las herramientas de análisis estadístico más extendidas dentro del ámbito de la medicina y ciencias sociales. Y de hecho, muchos de los manuales para realizar distintos tipos de análisis estadísticos traen como ejemplos e instrucciones obtenidas con este programa, en donde este software se basa en una estructura del tipo plantilla, como podemos ver en la imagen, en donde tiene una interfaz basada en botones y ventanas que hacen pues que su uso sea bastante amigable con el usuario. Ahora bien, SPSS permite crear bases de datos que contengan, por ejemplo, análisis de tipo cuantitativo, cualitativo y realizar distintas operaciones utilizando aquellos datos, ya sea análisis univariado, multivariado, análisis descriptivo, inferencial, etcétera. Ahora bien, Microsoft Excel es un software que permite crear bases de datos, analizar información y también calcular diferentes estadísticos. Ay, disculpen. Ahora bien, este tipo de software se denomina software de hoja de cálculo debido a que su interfaz se presenta como una plantilla ordenada en filas y en columnas, donde aquí se almacena la información en celdas, en donde este programa permite realizar operaciones de estadística descriptiva, estadística multivariada y que también tiene una interfaz cómoda y amigable con el usuario. Ahora bien, Stata, al igual que SPSS y Excel, son softwares de uso pagado, aunque disponen de cierta versión de prueba, pero igualmente pues tiene que pagar a largo plazo. En donde este es similar a SPSS, en donde combina un formato de entrada de datos basado en la estructura de una planilla de cálculo, al igual que SPSS o Excel, y en donde también se presenta una interfaz amigable con el uso de botones y también de ventanas para poder ser más amigable con el usuario y en donde poder ver, visualizar todos los datos. Después tenemos lo que es Python. Python es un lenguaje de programación que soporta programación orientada hacia objetos, programación imperativa y programación funcional, en donde su principal premisa es desarrollar un lenguaje de programación que sea simple y entendible para todos los usuarios. Al ser un lenguaje de programación, sus usos son más amplios que los anteriores programas que mencioné anteriormente, ya que sus características se pueden aplicar desde el desarrollo de páginas web, sistemas de almacenamiento de información, programación de otros softwares, operaciones matemáticas, estadísticas, etc. En donde, en términos generales, brinda un lenguaje de sintaxis, con una estructura que permite una programación clara. Ahora bien, después tenemos a RStudio. Este se trata de un software de distribución gratuita, al igual que Python. R es un lenguaje de programación utilizado para el análisis de datos cuyo énfasis de uso pues está más basado en el análisis de los datos, ¿verdad?, más que el tener una interfaz amigable con el usuario. La modalidad básica de este programa de análisis presenta una interfaz poco amigable, como acabo de mencionar anteriormente, al usuario. Y como se observa en la imagen, pues la realidad es que, por ejemplo, estas dos ventanas, no distan mucho de ser en realidad un bloc de notas, en donde nosotros podemos escribir los comandos y los códigos que se van a evaluar posteriormente en el programa. Este es uno de los softwares con mayor variedad de herramientas de análisis estadístico, ya sea univariado o multivariado, en el cual no solamente se utiliza para medicina, sino también para ciencias sociales, ciencias económicas, etc. Y al ser un programa de contribución libre, pues no requiere la adquisición más bien de una licencia pagada para su uso, en donde además existe una variedad de paquetes estadísticos, que nosotros podemos descargar de modo gratuito a la vez o a través del internet.
Y a diferencia de otros programas, para ocupar R, se adentra más en el uso de esta sintaxis de código, es decir, no utiliza tanto botones para realizar análisis como por ejemplo Stata o SPSS, sino más bien es como un lenguaje de programación más similar a Python. Ahora bien, ciertas ventajas de R y de Python es que estos son gratis, ¿verdad? Tanto su uso, distribución, etcétera, lo cual lo pone en la delantera en esta característica a por ejemplo Excel, SPSS o Stata. La desventaja es que tanto SPSS como Excel como Python pues tienen un criterio de mayor facilidad de uso, ¿no? Son softwares más amigables en donde ya tienen botones y ventanas predeterminadas para el usuario, mientras que Python y R son un poquito más complicados de usar al principio, pero tienen igualmente, pues, ¿cómo decirlo? Tienen pues ciertos estadísticos, ¿verdad? Que tienen una mayor variedad de estadísticos, univariados, multivariados, además de que pueden ser utilizados para conectarse a otras bases de datos en internet, etcétera. Ahora bien, vamos a pasar al programa estadístico. Muy bien, entonces ya estamos aquí en el programa. Lo primero que vemos cuando abrimos el programa son estas 4 ventanas, ¿verdad? Que es todo lo que vamos a ver nosotros. En este caso tenemos esta de aquí, que es la superior izquierda, en el cual es la fuente. Aquí es donde en realidad es que nosotros vamos a escribir pues todo el código que nosotros queremos hacer, y es donde nosotros vamos a guardar nuestro código en nuestra computadora, etcétera. Tenemos aquí en la parte superior derecha, tenemos por así decirlo como el historial, y bueno, pues tenemos el historial, las conexiones, el tutorial, pero también guarda todos los vectores, todas las listas, todas las tablas que hemos hecho a través del tiempo, o al menos en la sesión en la que estamos actualmente. Tenemos aquí en la parte superior derecha donde tenemos, por ejemplo, desde todos los paquetes estadísticos que podemos descargar, algún tipo de ayuda, las tablas o gráficas que vayamos creando, y también los archivos que nosotros vayamos manejando, hemos abierto, hemos descargado utilizando este programa, etcétera, ¿no? Entonces aquí está. Y por último tenemos aquí en la parte superior, en la parte inferior izquierda, tenemos lo que es la consola. Tenemos, este es por así decirlo el corazón de R, en donde nosotros, bueno, también podemos nosotros aquí escribir el código, todo lo que queramos, etcétera, pero la función principal que tiene es evaluar el código que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Entonces, cuando uno descarga RStudio, pues ya tiene ciertas funciones predeterminadas, pero en internet gente pues crea ciertos paquetes estadísticos que le añaden funciones, le añaden tablas, le añaden un montón de cosas, en el cual nosotros podemos descargar ese tipo de paquetes en función de lo que queramos hacer, las funciones que nosotros queramos realizar, los estadísticos, ciertas tablas que no estén predeterminadas en RStudio las podemos descargar. Entonces, para este estudio o para esta plática yo voy a utilizar lo que es el paquete jar, ¿verdad? En el caso para poder instalarlo es nada más escribir install.packages y luego entre comillas jar, ¿verdad? Y también para poder descargar su librería. Esto es debido a que por ejemplo el paquete jar puede tener varias librerías, como varios subgrupos, ¿verdad? Que tiene distintas funciones. Entonces nosotros vamos a instalar el paquete jar con la librería jar. En este caso nosotros podemos escribir aquí y ponerla aquí en correr y nos corre o evalúa el código, o podemos hacerlo directamente desde aquí, desde la consola. Entonces nosotros una vez que ya tenemos descargada la librería, pues ya podemos principalmente la librería va a ser para ejemplos con una tabla, con una base de datos que ya tiene predeterminada esta librería. Entonces aquí en la consola nosotros podemos escribir nuestro código, pero también podemos poner comentarios. Estos comentarios que no queremos que se evalúen en el código, pero por ejemplo para nosotros tener ciertos comentarios, o si queremos pasar este código hacia la otra persona que sepa lo que estamos haciendo. Entonces para poder hacerlo es con este signo de gato. Al nosotros poner este signo de gato se va a poner el texto como comentario, se va a poner en completa o completamente de color verde. Ahora bien, la realidad es que es un poco intuitivo el cómo utilizar este programa y es un poquito tedioso al principio. Se requieren un montón de funciones de acuerdo a lo que estamos haciendo. Pero por ejemplo, nosotros podemos escribir desde sumas, multiplicaciones, etc. Por ejemplo, tenemos 1 más 2, el cual yo por ejemplo le pongo aquí en correr y luego él aquí en la consola. Directamente es 3. Igualmente aquí no,
La línea anterior, 1 más 2, pues es como resultado el 3. Pero ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero agregar una secuencia? No, esto es, por ejemplo, esto nada más como introductor. Entonces imaginemos que yo quiero una secuencia de 0 al 100, pero que brinque de 2 en 2. Entonces aquí está con la función sec. Le pongo la función sec entre paréntesis, donde quiero que inicie, que es de que el 0, en donde quiero que termine, que es el 100, y en qué saltos yo le quiero dar. Entonces yo le doy aquí en correr, ¿verdad? Evalúo el código. Entonces aquí me pone lo que es todos los números. Entonces aquí empieza desde el valor número 1, desde el lugar más bien número 1, y se corta aquí en el 50. Y se inicia aquí nuevamente en el lugar número 27, para continuar nuevamente en el 100. Entonces, vamos a crear primeramente un vector. Un vector que contenga los números del 1 al 5. Entonces, imaginemos que nuestro vector se va a llamar A. En este vector A vamos a guardar, por así decirlo, los números del 1 al 5 para después, cuando tengamos que utilizar esta secuencia, pues no tengamos que escribir del 1 al 5, sino que únicamente tengamos que escribir el valor A, que sería ya únicamente nuestro vector. Entonces tenemos nuestro vector, entonces aquí cambio de... ahí está. Tenemos nuestra flecha que nos indica que este va a ser nuestro vector. Entonces hay dos maneras de poner vectores numéricos. En este caso podemos poner de esta manera, ¿verdad? O por ejemplo podemos poner con el valor C en paréntesis y ponemos separados por comas. Cuando son únicamente números que son seguidos, pues lo más fácil es simplemente poner de esta manera, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando son números que no son seguidos o cuando son valores cualitativos, pues sí conviene más utilizar con comas. Entonces aquí tenemos nuestro vector A y lo guardamos. En este caso nuestro vector A nada más lo único que va a hacer es guardarlo. ¿En dónde se va a guardar? Aquí está. Se va a guardar justamente aquí. En lo que es el historial y el ambiente, aquí se va a guardar. Para nosotros poder verlo, nosotros tenemos que volver a colocar la letra A, ya sea aquí en la consola o aquí nuevamente en la fuente. Si lo colocamos aquí en la fuente es ponerle run, si lo colocamos aquí en la consola es ponerle simplemente enter. Y nos imprime lo que está dentro del vector. Ahora bien, en este vector imaginemos, ¿no? Queremos sacar la media. Aquí en R para nosotros calcular la media es con la función min. Aquí está. Nosotros podemos ver es la media aritmética. Simplemente lo ponemos y ponemos nuestro vector A. Y le damos correr. Y nos dice que la media es 3. ¿Verdad? O también lo podemos poner aquí en la consola A y le ponemos enter. Y también nos sale con el número 3. Pero bien, imaginemos que queremos crear un vector un poquito más grande. Entonces vamos a crear nuestro vector que se va a llamar B. Nuevamente con nuestra flechita y con la función C. Entonces vamos a ver que nuestro vector va a tener el número 1, el número 2, el número 3, el número 10 supongamos, el número 20, ¿qué más? El número 34, el número 37, vamos a poner el número 26, ¿eh? No necesariamente debe ser en orden, el número 19, el número 29 y el número 40. ¿Va? Entonces aquí está nuestro vector y lo corremos. Entonces aquí está. Y aquí está guardado nuestro vector B. Entonces ya tenemos nuestro vector. Entonces imaginemos que queremos sacar igualmente, ¿no? El mínimo. Es con la función min. Aquí está. Que nos da el mínimo y el máximo. En este caso nada más el mínimo. Ponemos nuestro vector y correr. El mínimo es el 1. Imaginemos que ahora queremos el max. Nuevamente B. Y nos da el máximo. ¿Ven? Vamos a poner un poquito más de espacios aquí. Imaginemos que queremos el rango de nuestro vector B y nos da que el rango es de 1 a 40. Imaginemos que queremos también calcular la media, así como hicimos la otra vez, en este caso de B, y tenemos que es 19.18. Vamos a poner un poquito más de espacios aquí. Vamos a que queremos la mediana. En este caso la mediana, vemos aquí igualmente, ¿no? La mediana de nuestro valor. Tenemos que es de 19 nuestra mediana. Vamos a imaginar que queremos la longitud. Aquí lo escribí. Longitud, aquí está. De nuestro vector. Aquí está, tiene 11 elementos nuestro vector.
Imaginemos que queremos calcular ya sea la desviación estándar, aquí entre paréntesis de B. Y la desviación estándar es de 14.72. También imaginemos que queremos calcular ya sea la varianza de nuestro vector B. Es de 216. Imaginemos que queremos sacar los cuartiles. En este caso el primer cuartil. En este caso es cuantil. Le ponemos el vector que nosotros queremos. Y en este caso, como queremos sacar el primer cuartil, es el 25%, de 0.25. En este caso 25%, 6.5 es el valor en el cual está el cuartil 1. Recordar que puede ser ya sea aquí en la fuente en correr, o por ejemplo lo podemos poner aquí en la consola con enter y nos calcula igualmente. Nada más que por ejemplo en la consola, como ustedes ven, al momento de evaluar el código, pues los códigos anteriores se van recorriendo hacia arriba. Además de que, por ejemplo aquí en la secuencia, ¿no? Nosotros podemos calcular, tenemos el código de la secuencia y nos da el valor de la secuencia. Mientras que aquí en la fuente nada más tenemos el código, ¿sí? Para poder evaluarlo. También, por ejemplo, si ponemos muchos códigos aquí en lo que es la consola, va a llegar a un punto en el cual los primeros códigos que nosotros ponemos se van a ir borrando. Entonces es de preferencia hacer los códigos en la fuente y de ahí guardarlos. ¿Bien? También, por ejemplo, se puede calcular el rango intercuartílico, etc. Ahora bien, hay una función que en este caso es, por ejemplo, summary. Tenemos nuestro vector y nos calcula de una tanto el mínimo, el máximo, la mediana, el primer cuartil, tercer cuartil, etc. No tienen la desviación estándar ni la varianza, pero hay otras funciones que sí lo hacen. Algunas no están predeterminadas en RStudio, sino que se tienen que descargar en otros paquetes, pero como les digo, pues ya depende de cada, pues en función de lo que queramos realmente y también de nuestros datos. Ahora bien, como les dije al principio, nosotros tenemos descargamos este paquete y esta librería. Esta librería ya cuenta con una tabla o una base de datos ya predeterminada. En este caso es la de piratas, bueno, pirates, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está. A ver. Listo, entonces. Esta librería ya viene descargada o viene predeterminada con esta base de datos que es pirates. Entonces nosotros lo podemos correr y vemos que nos da esto. ¿Ven? Esto es una base de datos en el cual tiene estas columnas, o sea, el ID, el sexo, la edad, la talla, el peso, si tienen o no ventana, de qué colegio vienen, etcétera. Si usan un parche, y ahora bien, como no se puede poner toda la tabla, las demás columnas pues se ponen justamente acá abajo, ¿eh? Es el tiempo de práctica con la espada, etc., su película favorita de Pixar, etcétera, ¿no? Como digo, ya viene predeterminada y también viene con una visualización predeterminada de 58 filas. Pero como vemos hasta acá abajo, vemos que se omitieron 942 filas, ¿eh? Entonces esta es una tabla, es una base de datos que tiene aproximadamente 1000, bueno, exactamente 1000 filas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no queremos ver estas 58 filas? Queremos nada más ver como más o menos de qué trata. Entonces, por ejemplo, está la función head. En este caso de pirates. No sé por qué aparece esto otra vez. Pirates, olviden eso. Y aquí está, ¿no? Entonces, tenemos exactamente lo mismo, pero nada más tenemos visualización de las primeras 6 filas en este caso. Ahora bien, imaginemos que yo quiero ver la tabla completa o yo quiero tener una visualización más adecuada. En este caso, yo le doy en View, le doy en Pirates, y lo que me hace es crearme otra pestaña aquí en la fuente donde yo puedo visualizar de manera más completa mi tabla o mi base de datos. En este caso aquí tengo todo. Y pues yo puedo visualizar ahora sí las 1000 filas. En este caso pues se tarda en cargar, ¿verdad? Pero yo puedo visualizar todas las filas. Igualmente cada columna yo la puedo, por ejemplo el peso, yo puedo pues, de menor a mayor, ¿verdad? Se me acomoda, de mayor a menor, etcétera. En este caso pues con el ID. Entonces, ¿qué pasa si yo nada más quiero visualizar? No quiero visualizar los datos como tal, sino nada más quiero ver cuáles son los encabezados de mi tabla. En este caso es fácil. Names nos da los encabezados de las tablas. En el caso de Pirates, doy correr y aquí están.
Igualmente el ID, el sexo, la edad, hasta por ejemplo la película favorita y el grupo. En este caso, pues es todas las columnas que yo tengo. Entonces, imaginemos que yo no quiero ver toda la columna, yo nada más quiero ver, no sé, digamos, el sexo, la cantidad de hombres y mujeres que hay. Entonces, por ejemplo, yo le pongo en Pirates. Yo para ver una columna deseada de mi tabla es con la función de pesos o de dinero en general. Entonces, una vez que ya lo pongo, pues ya de manera instantánea ya me da todas las columnas que tiene mi tabla Pirates. Entonces yo le doy en la de sexo, le doy correr. Ah, bien, aquí sí me aparecen los 940, bueno, más bien los 1000. Los 1000 valores de hombre y de mujer. En este caso, aquí me aparece. Ah, bien, imaginemos que yo quiero calcular el promedio, ¿no?, de la edad de todos los piratas. Entonces es Pirates. Bueno, ignoren eso, Este caso, perdón, será la media. Pirates. Bueno, yo quiero calcular la media de la edad. Entonces sería Pirates edad. Y aquí está. Esta es la media de todos los piratas. Bien, yo quiero calcular cuál es el valor máximo. Supongamos el pirata más alto que tengamos. Entonces en este caso el máximo. Le pongo de Pirates. En este caso yo quiero la estatura. Entonces es pongo correr. Y me dice que el pirata más alto mide 2 metros. Bueno, 2.1 metros aproximadamente. Ahora bien, entonces vamos a crear una tabla de frecuencias, ¿no? Esto es algo sencillo. Entonces, imaginemos que yo quiero una tablita así, o sea, es una tablita súper sencilla, ¿eh? Una tablita sencilla que me diga cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay y cuántos, por ejemplo, inespecíficos o cuántos otros sexos hay, ¿eh? Entonces, yo lo único que hago es poner table, es la función table. Debería aparecer table. Yo lo que me crea una tabla de, ignoren esto otra vez, de Pirates. En este caso yo quiero del sexo igualmente, ¿no? Entonces yo le pongo enter y aquí abajito me aparece. Es una tabla súper sencilla, pero nada más para saber pues cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, o por ejemplo cuántas personas se identifican con otro sexo. Entonces esto es. Igualmente se puede crear con cualquier dato cuantitativo en este caso. Ahora bien, imaginemos, yo saqué cuánto es la media de edad de los piratas, que es de 27.36, pero imaginemos que yo quiero calcular cuál es la media de las mujeres y cuál es la media de los hombres y cuál es la media de las otras personas que se identifican con otro género. Entonces, para esto, por ejemplo, yo voy a utilizar la función aggregate, ¿verdad?, en el cual esta función yo le voy a dar, en este caso x, que va a ser la variable. Entonces yo quiero que me divida tanto el sexo como la edad. Entonces yo quiero saber, aquí está. Ay, disculpen, aquí está. Entonces, el sexo, la edad, ¿no? Entonces yo quiero que esta información la saque de Pirates. Y fun quiere decir la función que yo quiero que haga. En este caso, yo quiero que me calcule la media. Yo quiero que me calcule la media de la edad conforme al sexo de los piratas. Entonces, yo le doy aquí. Ay, disculpen, a ver. Ay, disculpen, vean. Lo que pasa es que aquí faltaba una coma entre cada uno de los apartados que yo hago, ¿no? Entonces al hacer la coma, pues aquí me está, ¿no?, la media de la edad de las mujeres, la media de la edad de los hombres y la media de edad de las otras personas que se identifican con otro tipo de sexo, ¿no? Entonces esto se puede hacer con realidad pues con cualquier tipo de dato que nosotros hagamos. Entonces un poquito más de la estadística descriptiva es, por ejemplo, no sé, yo quiero crear una gráfica, ¿vean? Entonces, bueno, aquí está un ejemplo más complicado para no tener que escribirlo. Pero en este caso, el ejemplo más básico es, por ejemplo, yo quiero crear una gráfica. En este caso yo quiero que mi variable del eje de las X sea, por ejemplo, lo que es la altura. Entonces, yo le doy Pirates y quiero que sea la altura.
Entonces aquí está, le doy coma. Entonces justo acá abajo yo quiero que ahora mi variable del eje de las is sea el peso. Entonces yo doy parrots y el peso. Entonces aquí me debería crear un gráfico que debería aparecer justo aquí en la ventana inferior derecha. Entonces le doy correr. Y esta es la que aparece ya predeterminada, que si nosotros la queremos exportar así, pues simplemente ya la podemos exportar de esta manera, etcétera, como PDF, entonces como nosotros queramos. Pero ahora bien, esto es un poquito básico, es lo más básico, pero ¿qué pasa? Se pueden agregar ciertos aspectos. Por ejemplo, esta gráfica es exactamente la misma, pero por ejemplo yo quiero que tenga mi título. Entonces aquí está la función main. La función yo quiero que en mi gráfica aparezca mi primera tabla, ¿no? Que va a aparecer justo aquí arriba. Yo quiero, por ejemplo, aquí aparece pirates, el signo de pesos, de moneda y height. Pero yo quiero pues que aparezca, no sé, la altura. Entonces yo le pongo aquí xlab altura. Igualmente aquí. Y lab el peso. PCH es más bien cómo quiero que se aparezcan aquí los datos. Por ejemplo, menos que yo le pongo 16. 16 es el predeterminado de estos. Son bolitas que tienen pues que están huecas o que están vacías, ¿eh? Ahora bien, por ejemplo, el color, yo quiero que el color sea gris y puedo ponerle estas funcionalidades. Puede que no, puede que sí. La primera es qué tanta luminosidad quiero que sea, ¿sí? Donde 0 es nada luminoso y 1 es que esté totalmente luminoso, en este caso blanco. Y el segundo apartado es la transparencia. ¿Vean? Qué tan transparente yo quiero que sea. Entonces supongamos, le pongo aquí y aquí me aparece la gráfica. Entonces mi primera tabla, altura, el peso. En este caso aquí le aparezco que es el color y PCH16. PCH16 yo quiero que aparezca así. Pero imaginemos que yo le pongo 21. Aparece de esta manera. Imaginemos que yo le pongo, no sé, 2. Creo que no se corrió, ¿verdad? Aquí está. Son triángulos. Entonces PCH es nada más como yo quiero que se visualicen triángulos, círculos. Esto ya están predeterminados, ¿no? por base de R. Ahora bien, imaginemos que yo le quiero poner lo que es la gradilla. Entonces aquí está la función grid. No le tengo que poner nada más, pongo grid, lo pongo correr y ya me aparece la gradilla. Ahora bien, imaginemos que yo quiero poner una regresión lineal, a ver si realmente hay un tipo de relación. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo que crear primeramente mi modelo. ¿Ya? Mi modelo, en el cual nosotros tenemos la función LM, le damos la fórmula. En este caso la fórmula yo quiero que relacione tanto el peso como la estatura. Y yo quiero que lo saque de pues, la tabla o la base de datos de Pirates. Entonces yo nada más le doy correr y ya lo creo. ¿Ya? No me va a mostrar nada más va a crear este modelo. Para yo añadir ese modelo hacia mi gráfica, yo tengo que usar esta función, que es la función appline. Le doy el modelo y yo quiero el color del que aparezca mi gráfica, o más bien mi recta. Le doy correr y aquí está. Me aparece mi regresión de color azul. Entonces es algo un poquito complicado, la verdad. Al principio no es de memoria, realmente es ir buscando lo que uno quiere, ¿verdad? En ciertos programas, en ciertos foros o en ciertos manuales de R, ¿verdad? El de que yo quiero crear este manual, ¿verdad? Entonces pues te va a venir pues, las diferentes funciones para poder crear lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Pero esto no es de memoria, o al menos al principio no. ¿Por qué? Porque en realidad son un montón de funciones, un montón de cosas que se pueden hacer que en realidad no se puede hacer de memoria. Conforme lo que uno quiere es lo que uno busque, ya sea en internet, en instructivos, en manuales, y ya después ya lo puede poner aquí en R, ¿no? Con las funciones que uno quiere. Entonces ya creamos esta, ¿no? Ya creamos nuestra primera tabla. Pero ¿qué pasa? Esta tabla funciona, por ejemplo, cuando son variables cuantitativas. Imaginemos que yo tengo una variable cualitativa, ¿no? En donde, por ejemplo, la mejor manera sería crear, por ejemplo, un pirate plot. Entonces, imaginemos. Ignoran esto otra vez. Bueno, no sé por qué aparece. Un pirate plot. Ahora bien, en este caso yo quiero la fórmula. Yo quiero que me relacione, por ejemplo, la edad, ¿verdad? Con, no sé, digamos, el tipo de espada que utiliza cada pirata, ¿no?
que pues la verdad es una variable cualitativa, perdón. Entonces aquí está. Yo quiero que la información la saque de la base Pirates. Y por ejemplo le voy a poner mi nombre, ¿no? Un nombre. Le voy a poner mi... Bueno, esto va entre paréntesis. Mi primera... No sé. Mi segunda gráfica, más bien. Mi segunda gráfica. Lo pongo a correr. Y aquí me crea esta gráfica, que igualmente se puede exportar, etcétera. En donde podemos ver el tipo de espada que usa cada... Pues los tipos de espada que hay conforme a la edad. Donde podemos ver la distribución de los datos, ¿verdad? Este se parece más a una gráfica de cajas, ¿verdad? Pero igualmente nos permite ver los tipos de variables cualitativas con respecto a la edad de cada uno de los piratas, ¿verdad? Entonces la realidad es que se puede hacer un montón de gráficas con este tipo de programas. Entonces imaginemos que queremos crear ahora un histograma, posiblemente la gráfica más utilizada dentro de la estadística. La forma más rápida es simplemente poner hist, que será la función para crear un histograma. Entonces imaginemos que yo quiero crear una conforme a la edad. Entonces le doy aquí la edad y le doy en correr. Entonces aquí está, mi histograma conforme a la edad. Como podemos ver, la edad de los piratas y la frecuencia que tiene cada uno de ellos. Pero bien, esto se puede hacer un poquito más complicado. Entonces, nuevamente tenemos la función ist. Nuevamente quiero que sea de la edad. En este caso sería de age. Imaginemos, yo quiero ponerle de nombre mi primer histograma. Entre comillas. Mi primer histograma. Le ponemos coma. Lo ponemos aquí. Yo quiero que el eje de las Y sea la edad. Y el eje de las Y sea... Pues que le vamos a poner frecuencia nada más, ¿verdad? Frecuencia. Le damos aquí. Y simplemente nos cambian los valores. Ahora imaginemos, yo quiero visualizar no del 10 al 50. Imaginemos que yo quiero visualizar del 10 al, no sé, al 100, supongamos, no sé, por algo. Le doy aquí en coma. Entonces le doy aquí en xlim. Este es el límite que yo quiero visualizar. Entonces yo quiero visualizar, en este caso sería con C para crear un vector. Sería 0 a 500. Le doy aquí para cerrar todo el espacio y me crea esto. Es el mismo histograma, nada más que me permite visualizar desde 0 años hasta los 500 años, ya supongamos. Pero yo puedo reducirlo, por ejemplo, hasta 100 o hasta 70. Le doy aquí, ¿verdad? Y por la realidad es el mismo histograma, nada más visualizado de manera diferente. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo le quiero poner un poquito más de colores. Yo quiero que esté, por ejemplo, aquí vemos que me lo, por ejemplo, de 10 a 15 años, de 15 a 20 años, me lo da de 5 en 5. Yo puedo hacer que me dé rectángulos con un menor rango. Entonces, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo que ya tengo hecho. En este caso es un histograma de la edad de los piratas. Es lo mismo, la edad, la frecuencia. Aquí los breaks, en este caso es qué tan pequeño yo quiero que sea el rectángulo, qué tan pequeño yo quiero que sea mi rango. El límite, que es a 55. Aquí yo le pongo un color. Los colores ya vienen predeterminados en RStudio. Cada uno ya tiene su propio código. Ya sería de buscar los códigos dependiendo de cada color. Igualmente hay paquetes que tienen más colores que los predeterminados. Y por ejemplo aquí está el borde. Por ejemplo aquí vemos que en este histograma el relleno es de color gris, pero el borde es de color negro. Yo lo puedo cambiar. Por ejemplo aquí yo le pongo en RAM. Mira este histograma. Es el mismo histograma con los mismos datos. Pero ¿qué pasa? Ahora los rectángulos son más pequeños, ¿verdad? Yo estoy dividiendo no de 5 en 5, sino de 2 en 2. Entonces yo tengo un colorcito más o menos de color amarillo y un borde de color rosa, más o menos como es lo que yo dije anteriormente. Entonces se puede crear la realidad un montón de gráficas, y a la de gráficas se le pueden ir un montón de cosas. Aquí estoy utilizando lo predeterminado de R, pero hay paquetes que hacen una infinidad a las gráficas, de que ponerle color de fondo, de gráficas, se me fue el nombre, ¿verdad? Se me fue el nombre, ¿verdad? Pero el chiste es de que se le puede hacer un montón de cosas a estas gráficas, ¿verdad? Ahora bien,
Este programa, el paquete de YAR que yo instalé anteriormente, también tiene otra base de datos. En este caso es, vamos a ponerle view para verlo de manera completa. Se llama Chickweight, aquí está. Entonces yo le doy en correr. Como yo le puse en view, me aparece otra pestaña. En este caso es ver el peso de distintos gallinas, ¿verdad? Dependiendo del tipo de dieta. Entonces aquí tenemos el peso, el tiempo que ha durado con esa dieta y pues el tipo de dieta que ha seguido, ¿no? Entonces aquí tenemos 4 tipos de dietas. Aquí está dieta 4, etcétera, ¿no? Peso, bla, bla, bla. Entonces imaginemos que yo quiero crear un histograma igualmente con ahora, ¿verdad? Con este tipo de datos. Es lo mismo. Yo le pongo el histograma, yo le pongo, ahora en este caso sería la tabla que es chicken weight y le pongo el peso. Entonces yo le pongo histogramas, el eje de las X va a ser peso, frecuencia, break, yo le pongo igualmente el límite y igualmente el color va a ser lo mismo, ¿no? Este tipo de gráficas. Ahora bien, una función interesante es que yo puedo crear histogramas sobre otros distintos histogramas. Entonces, este es el primer histograma que yo hice. Ahora bien, en este ejemplo es el histograma, nuevamente lo mismo, pero yo creo que nada más me creo un histograma con las gallinas que siguen la dieta número 1, ¿sí? En este caso, la dieta número 1. Entonces yo lo pongo así entre corchetes, ¿verdad? El número 1 y es exactamente lo mismo, ¿verdad? Bueno, yo le puse aquí 2 histogramas en uno por lo que vamos a hacer a continuación, peso, frecuencia, exactamente lo mismo, ¿verdad? Y me crea este histograma que se parece más o menos al anterior. Aquí con la flecha podemos ver recorrer los histogramas. Se parece más o menos en proporción, pero en frecuencia pues es menor, por una menor cantidad de datos. Ahora bien, aquí yo voy a crear un histograma arriba de otro histograma. Entonces es nuevamente lo mismo, histograma. Yo quiero que la función sea lo mismo, el peso, pero yo creo que sea conforme a la dieta número 2, chicken weight número 2. Nuevamente los breaks, y aquí yo le pongo add. Add quiere decir que yo quiero que me añada el histograma anterior, ¿eh? Y yo quiero que este nuevo histograma sea igualmente de color gris. Pero vean que yo le cambié los valores, ¿eh? Le cambié tanto la transparencia como la luminosidad. En este caso 1 quiere decir lo más brillante. 1 quiere decir blanco, ¿eh? Como les dije, el primer elemento es qué tan brillante, qué tan luminoso yo quiero que sea. 0 es lo menos luminoso y 1 es lo más luminoso, que en este caso sea blanco. Entonces, debido a que yo le puse add, se va a colocar tanto este histograma arriba de este histograma. Entonces yo le pongo run y me coloca esto, ¿eh? Entonces yo lo podemos visualizar. Entonces aquí está. Se me coloca el segundo histograma, que es de color blanco, sobre el histograma principal. Bueno, el primer histograma, que en este caso será gris. En este caso, para poder determinar, por ejemplo, las frecuencias, no podemos determinar visualmente, ¿verdad?, cuál es más frecuente, ¿verdad? Entonces no se requiere hacer mucho rollo. Ahora bien, ya un poquito pasando a las pruebas estadísticas, vean un poquito la estadística inferencial. Aquí voy a dar ciertos ejemplos, ¿verdad? Primeramente vamos a hacer una prueba TD-Student. La prueba de TD-Student es una variable cuantitativa y una variable cualitativa. En este caso, por ejemplo, vamos a determinar si hay una diferencia significativa entre la edad de los piratas con la edad de los piratas y los que usan bandanas o vendas, ¿verdad?, como uno quiera decirlo. Entonces, aquí R ya tiene predeterminado la función TD-Student. En este caso, yo le doy la fórmula, yo le doy ahí está. No me quiere marcar el igual. Aquí está, el igual. Entonces yo quiero que sea conforme a la edad. Y que mi teclado no está agarrando. Voy a agarrarlo de... ¿dónde está? Aquí está señalito. Entonces mira, la edad, y yo quiero conforme a las bandanas, ¿verdad? Entonces ya le doy una coma. Yo quiero que la información me las... Perdón. Yo quiero que la información me la saque de Pirates, en este caso. Le doy aquí. Y por ejemplo, bueno, sí. Alternative
entonces, ¿no? Imaginemos. A ver. Entonces ya cambié el teclado. Entonces imaginemos, ¿no? Queremos una prueba de student que nos relacione la edad y el uso de las vendas o las bandanas, ¿ya? Como se diga, que me extraiga de la base de datos de Pirates. Entonces yo le doy correr y aquí ya me sale, ¿no? Entonces me sale con un valor P de 0.72. Entonces con esto ya podemos determinar que no existe una relación estadísticamente significativa entre el uso de bandanas y la edad. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo dos variables cualitativas, ¿no? Por ejemplo, la edad, el peso y la talla. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una correlación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una correlación entre, igualmente le ponemos la fórmula que queremos que nos relacione. En este caso va a ser igualmente lo que es la talla. Quiero que me relacione con el peso. Quiero que me relacione con el peso y quiero que la información igualmente me lo extraiga todo de Pirates. Entonces aquí está. Entonces esta es una correlación de Pearson en el cual tenemos un valor P bastante pequeño, en donde podemos decir que sí hay una relación estadísticamente significativa entre estas dos variables cuantitativas. ¿No? Tenemos un valor de 0.93, lo cual pues ya se podía intuir, ¿verdad? Si nosotros regresamos aquí a las tablas, esta es, ¿verdad? Una relación positiva entre la altura y el peso, ¿verdad? Entonces aquí está. Entonces esto es lo que podemos hacer. Ahora bien, imaginemos que ahora queremos validar la prueba de chi cuadrada, ¿no? La prueba de chi cuadrada es posiblemente una de las más utilizadas dentro del ámbito de la medicina, en el cual evalúa dos variables cualitativas, ¿no? Que son dicotómicas. Entonces, por ejemplo, la estructura básica para una prueba de chi cuadrada es xisk.test, en donde la estructura básica es, por ejemplo, tenemos la variable y nosotros tenemos que darle la tabla de contingencia. En este caso, por ejemplo, la tabla de contingencia de X, ¿no? Que es la variable. Esta es la variable básica, ¿verdad? Si lo queremos, pues no va a aparecer nada, ¿verdad? Porque no tenemos todavía la tabla de contingencia. Entonces, imaginemos, por ejemplo, yo quiero crear una tabla de, digamos, nuevamente Pirates, y le ponemos lo que es el colegio, ¿no? Vamos a hacer una chi cuadrada de una muestra. Entonces, nuevamente tenemos aquí Pirates, bla, bla, bla. Entonces aquí nos das la tabla de frecuencias con respecto a los dos, nada más hay dos colegios, ¿verdad? Entonces ya queremos saber si hay una diferencia, ¿no? Entre si hay una más popular que otra con respecto a nada más al colegio, ¿vale? El colegio a los que asisten los piratas. Entonces nosotros lo que hacemos es crearnos, por ejemplo, un vector. En este caso el vector, pues yo le pongo el nombre, ¿no? Bueno, este ya lo había creado, pero va a ser el mismo, ¿no? Va a ser college. Vamos a ponerle chi-test. Es un vector, entonces yo lo pongo aquí y aquí ya es donde ya pongo la estructura básica, ¿no? Entonces la estructura básica es esta, una prueba de chi cuadrada en donde mi variable va a ser la tabla que yo creé anteriormente. Entonces le damos correr y ya me la creo. Para yo visualizarla tengo que ponerle nuevamente college y chi cuadrada. Le pongo R y aquí me salió, en donde nos da un valor pues bastante bajo, un valor P bastante bajo, donde podemos decir que sí hay un colegio más popular que otro dentro de los piratas. Pero imaginemos, yo quiero crear una prueba de chi cuadrada, pero con una tabla de contingencia, con dos variables, no con dos muestras. Entonces, en realidad es que es pues exactamente lo mismo. Yo me creo una tabla de contingencia, una tabla de contingencia. En este caso, yo quiero ver si hay una relación entre, vamos a llamarle Pirates. Yo quiero ver si hay una relación entre el uso de piratas que usan parche y los piratas que fueron al colegio, ¿no? Entonces, ignoren esto otra vez. Pirates. Y vamos a ponerle el colegio, ¿no? Yo quiero ver si hay una diferencia significativa entre los piratas que van al colegio, entre el colegio y pues, los que usan parche o los que no usan parche, ¿no? Entonces le damos correr para ver la tabla, en donde aquí tenemos los colegios y 0 y 1. Como recordamos aquí, 1 pues es que no lleva el
1 es que tiene parche y 0 es que no usa parche. Entonces aquí tenemos ya nuestra tabla de contingencia y es exactamente la misma dinámica que hicimos anteriormente. En este caso tenemos que crear un vector. En este caso el vector, pues yo le voy a poner colegio y patch, ¿no? Pues este es el nombre que quiera, .gtest. Entonces yo me creo el vector y es la misma estructura. Entonces yo me la creo aquí, pero es la misma estructura y en este caso nada más poner esta tabla. Yo quiero ver si hay una diferencia significativa entre los que van al colegio y los que usan o no parche. Entonces le doy aquí y ya me la creo. Entonces para yo poder visualizarla yo tengo que poner todo esto. En este caso es este de aquí. Yo le doy y aquí está, ¿no? Una prueba de chi cuadrada en donde tengo un valor p de 1. Donde podemos asumir es que no hay una relación estadísticamente significativa entre los piratas que van al colegio y el uso de los parches. ¿Ve? Y en donde realmente pues hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Con este tipo de programas. Se puede utilizar ya sea Kruskal-Wallis, se puede usar ANOVA, se puede utilizar correlación de Pearson, de Spearman, se pueden utilizar un montón de pruebas estadísticas, se pueden hacer un montón de gráficas, no nada más histogramas como los que vimos aquí, se pueden hacer diagramas de barras, diagramas diagramas de calor, se pueden utilizar un montón de cosas. Y también se pueden conectar a distintas bases de datos en internet, por ejemplo la base Keg o la base de fármacos. Hay una base que revisa la interacción entre fármacos y genes que también se puede conectar a esa. Entonces aquí el chiste es ver la sintaxis. Al principio es un poquito tedioso porque pues uno no sabe, no es intuitivo el uso de este programa estadístico, sino tiene que buscar dirigidamente en internet, en instructivos, en manuales, lo que uno quiera hacer y ya después replicarlo aquí, ¿no? Pero la realidad es que una vez que se aprende, la realidad es que es fácil el utilizar ese tipo de programas. Es menos intuitivo, es menos amigable, pero yo siento a mí me ha servido más, especialmente porque es de uso gratuito en comparación a SPSS, Stata y Excel. Entonces, pues la verdad espero que haya sido de aporte esta plática y pues nos vemos en la siguiente.